Una pequeña luz en mi habitación, escrito por Emma Liming. Hola. Más que una historia de terror, es un pequeño relato personal que viví cuando aún era muy pequeña. A la edad de 6 años, tuve un hermanito con el cual compartí habitación hasta hoy en la actualidad. En aquellos tiempos, nuestra habitación no tenía una puerta como tal, sino más bien una cortina que solíamos dejar levantada en épocas de calor. La entrada a la habitación daba directo al pasillo de la casa, es decir, estaba al frente, y dada la posición de mi cama podía ver a través del pasillo completo. Con esto mencionado, comienzo mi historia. De pequeña siempre tuve problemas para dormir. Solía despertarme en la madrugada y me tomaba mucho tiempo poder conciliar nuevamente el sueño. En una época donde no había tantos teléfonos, o al menos, no eran tan comunes y avanzados como lo son ahora, tocaba quedarse mirando el techo. Una de esas noches desperté como era de costumbre. Parecía que estaba amaneciendo ya que se podía ver el pasillo, aunque algo oscuro. Estuve un rato esperando volver a dormir cuando vi una pequeña luz caminar por el pasillo. Era muy pequeña, tal vez como el tamaño de una canica. La luz avanzó hasta la entrada de la habitación donde se quedó parada. Luego, giró hacia la cuna donde se encontraba mi hermano y se quedó otro rato detenida. Y de un momento a otro, se deslizó velozmente bajo uno de los muebles donde dejé de verla. Recuerdo que en ese momento no me dio miedo, sino que hasta se me hizo bonita. Como ya no la vi, continué en mi cama esperando quedarme dormida. Al día siguiente le comenté esto a mi mamá, quien me dijo que probablemente lo había soñado. Pero recuerdo claramente que estuve un buen rato despierta antes de verla, y luego otro buen rato antes de volver a dormirme. Nunca volví a ver algo así, y me da curiosidad saber si alguien ha llegado a tener una experiencia similar a esta. El río, escrito por Prudentel. Yo vivo en la orilla de un pequeño pueblo, rodeado de altos pinos. Cada mañana salía a explorar los senderos escondidos donde la luz del sol apenas penetraba. Mi abuelo, con su voz suave y llena de sabiduría, me contaba historias antiguas sobre el bosque y las cosas terribles que habían sucedido allí. Él me decía que hace varios años vivía una mujer soltera con sus 2 hijos. La familia era conocida porque vivían cerca del río. Un día la madre decidió llevar a sus hijos al río para pasar una tarde tranquila y agradable. Los niños jugaban y corrían cerca del agua. El río, que había crecido debido a la lluvia, tenía una corriente más fuerte de lo habitual. Uno de sus hijos corrió hacia la orilla, resbaló con una piedra y desafortunadamente cayó al río. La madre vio a lo lejos cómo la corriente arrastraba a su hijo y sin pensarlo se lanzó tras él. El agua, que corría demasiado fuerte, los arrastró, llevándolos lejos de la orilla. A pesar de sus esfuerzos, la corriente era demasiado fuerte y desapareció bajo el agua. Mi abuelo me decía que tuviera cuidado al pasar por el río, que no me acercara tanto. Yo pasaba muy seguido, me encantaba estar las tardes escuchando el agua correr. Pero cuando me contó esa historia, no podía dejar de pensar en lo que les había pasado. Una noche estaba en mi habitación, luchando por conciliar el sueño. Esa noche se sentía un poco extraña, como si alguien me estuviera mirando fijamente por la ventana de mi habitación. Intenté ignorar esa sensación, pero, por curiosidad, me levanté y me acerqué lentamente hacia la ventana. El viento soplaba muy fuerte. Me asomé
y miré alrededor del bosque cuando, de pronto, mi cuerpo se quedó petrificado al ver cómo una mujer salió detrás de uno de los pinos. Me miró fijamente con sus ojos grandes que reflejaban tristeza. Ella no hacía nada y yo no podía moverme. Quería gritarle a mi abuelo, que se encontraba en la planta baja de mi casa, pero no pude. De pronto sentí como si ella entrara en mi cabeza. «Eres tú», dijo. No podía creer lo que estaba pasando. Seguía mirándome fijamente. Empezó a caminar y desapareció entre los pinos. Corrí hacia mi cama. Me tapé todo el cuerpo con mi cobertor. Cerré los ojos con fuerza y me acurruqué hasta quedarme dormido. Al día siguiente tomé la decisión de adentrarme en el bosque por la noche. Me dirigí al río. Una parte de mí sentía curiosidad. Quería comprobar si lo que había presenciado la noche anterior era real. ¿Volvería a manifestarse el espíritu de aquella mujer? Al principio no pasaba nada. Estaba sentado en una roca cerca del río, con una linterna y un poco de comida en mi mochila. Ya había pasado más de media hora y no sucedía nada. Estaba cansado, así que decidí que era hora de regresar a casa. Agarré mis cosas y la linterna, y me di media vuelta cuando, de repente, escuché la voz de una mujer que me susurró. ¿Eres tu hijo? Cerré mis ojos. El miedo se apoderó de mi cuerpo. Sabía que esto era real. Me volví a dar la media vuelta. Era otra vez aquella mujer. Se encontraba en medio del río, como si estuviera caminando sobre el agua. Se acercó suavemente hacia mí, y el miedo que se había apoderado de mi cuerpo se desvaneció. La mujer me miró fijamente y dijo: «Hijo, perdón por no despedirme». Cuando dijo esas palabras, sentí seguridad. Podía sentir que todo estaba bien. Extendió sus manos para tocarme el rostro y habló: «Este es un regalo». Yo supe en mi interior que era mi madre. Nunca la conocí, y mi abuelo nunca habló conmigo de ella. No supe si estaba muerta o me había abandonado, pero ahora sé que está en un lugar mejor. No sé a qué se refería con las palabras que me dijo aquella noche. Aún llevo días pensando en eso. Guerra de Sabores, escrito por Text Horror. Nunca imaginé que mi pasión por la cocina me llevaría al infierno. Pero aquí estoy, con las manos manchadas de sangre, huyendo de un destino que yo mismo me labré. Todo comenzó cuando decidí dejar la Ciudad de México, agobiado por el cansancio y la presión de ser un chef condecorado. El brillo de la fama había perdido su encanto, así que regresé a Mazatlán, mi tierra natal, buscando una vida más sencilla. No podía haber previsto que el camino hacia la tranquilidad me llevaría directo a los brazos de un monstruo. Él era un hombre poderoso, conocido y temido en todos los rincones de Sinaloa. Para muchos, era un líder del crimen organizado. Para mí, al principio, solo era un admirador de mi cocina. Su oferta de ser su chef personal me pareció una oportunidad para reinventarme, lejos del bullicio de la ciudad. Pero pronto comprendí que había firmado un pacto con el diablo. Mi día a día se convirtió en una rutina de lujo y violencia.
Mis mañanas comenzaban temprano, afilando cuchillos y preparando desayunos para su círculo íntimo. Y mis noches terminaban tarde, sirviendo cenas opulentas a hombres y mujeres que vestían la última moda, como si cada día fuera un desfile de la semana de la moda en Milán. Con el tiempo me acostumbré a la violencia que me rodeaba. El miedo inicial fue reemplazado por una indiferencia inquietante. Las armas en la mesa, las conversaciones en susurros y los cuerpos desplomados en rincones oscuros se convirtieron en parte del paisaje. Pero el verdadero infierno llegó el día de la fiesta en la sierra. En un evento sin precedentes, una reunión que convocaba a capos de diferentes organizaciones, políticos corruptos y hasta gobernadores. El lugar estaba en lo profundo de la sierra, en un pueblo tan remoto que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Cuando los invitados empezaron a llegar, supe que esta no sería una noche como las demás. El rugido de los motores se escuchó primero, seguido por la visión de un desfile de autos de lujo que parecía más adecuado para las calles de una gran metrópoli que para un camino polvoriento en medio de la nada. Ferraris, Lamborghinis, Bentleys. Cada vehículo reflejaba la ostentación de sus dueños, hombres y mujeres que descendían de ellos vestidos con trajes hechos a medida, joyas brillantes y zapatos de diseñador. Era como una pasarela de poder y riqueza, pero con un trasfondo siniestro que hacía que el aire se sintiera pesado. El lugar estaba adornado con flores exóticas y mesas cubiertas con manteles de seda, pero lo que más destacaba era la música. En lugar de un conjunto norteño, como era común en las cenas anteriores, esa noche la amenizaba una banda sinaloense, reconocida a nivel mundial, famosa por haber dado conciertos en lugares tan lejanos como Japón. El estruendo de los instrumentos de viento llenaba el aire, mezclándose con las risas y el tintineo de las copas. Pero bajo toda esa fachada de lujo, la tensión era palpable. Las miradas se cruzaban en la mesa principal y estaban cargadas de desconfianza, como si cada uno de esos hombres y mujeres estuviera midiendo al otro, esperando el momento adecuado para atacar. Y entonces, todo estalló. Un disparo, o tal vez fueron varios, rompió la atmósfera de falsa cordialidad. En cuestión de segundos la fiesta se transformó en un caos de gritos, balazos y cuerpos cayendo al suelo. Las melodías alegres de la banda se desvanecieron, reemplazadas por el eco ensordecedor del fuego cruzado. Yo me escondí detrás de una mesa, paralizado por el miedo, viendo cómo aquellos que minutos antes reían y brindaban ahora se desplomaban, muertos o agonizando. Cuando la balacera alcanzó su punto máximo, supe que tenía que huir. No quedaba nada para mí en ese lugar. Encontré una camioneta con las llaves puestas, como si el destino me diera una última oportunidad de escapar. Sin pensarlo, me subí, encendí el motor y aceleré, dejando atrás el estruendo de la muerte. Mientras conducía por la carretera desierta, con el corazón latiendo en mi garganta, supe que esa noche había cambiado todo. Ya no era el mismo hombre que una vez recibió premios por sus habilidades culinarias. Ahora, era un sobreviviente de una pesadilla, un hombre marcado para siempre por las decisiones que tomó. No importa cuánto lo intente, nunca podré borrar esas imágenes de mi mente. Cada plato que prepare, cada aroma que inhale, me recordará ese último banquete en la sierra y el precio que pagué por sobrevivir.